Hoy nos corresponde hablar sobre la Constitución Política de 1991. Este trabajo fue realizado por María Alejandra Ayer Carvajal, Laura Lucía González Bastías y Sara Ginette Cardona Olmos. La Constitución Política de 1991 es la actual Carta Magna. Esta fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar de lo que es el preámbulo, los principios fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos colectivos y el ambiente. Bueno, el preámbulo es una pequeña introducción del texto constitucional de carácter totalmente dogmático. En este, las constituyentes expresan los valores y principios que guiarán la Constitución, que presenta un contenido ideológico. Este refleja el momento histórico nacional de la ideología preponderante del momento. En el preámbulo dice lo siguiente. Dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invoca la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana que decreta y sanciona. En el primer capítulo de la Constitución Política de Colombia encontraremos los principios fundamentales, los cuales se encuentran en los 10 primeros artículos de la Constitución. Estos hacen referencia al Estado y a la posición que éste tiene en los derechos del cumplimiento de los colombianos, y es por ello que trae los siguientes principios. En el artículo 1 encontramos que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autoridad en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo de la sociedad de las personas, de la integración y en la prevalencia del de los intereses generales. En el artículo 2 habla de los fines esenciales del Estado, los cuales son los que servirán a la comunidad, prometen la prosperidad general y garantizan la efectividad de los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución. En el artículo 3 encontramos la soberanía, la cual reside exclusivamente en el pueblo y esta emana del poder público. La Constitución es norma de normas. Esto quiere decir que la Constitución está por encima de cualquier ley, y para que las leyes sean aprobadas se debe tener en cuenta la Constitución. Para cualquier ley siempre se debe tener en cuenta la Constitución, porque esta es la que rige las leyes. En el artículo 5 encontramos que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y que ampara a la familia como institución básica de las sociedades. En el artículo 6 encontramos los particulares, que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por las mismas causas y por omisión o extralimitación el ejercicio de sus funciones. En el artículo 7 encontramos que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En el artículo 7 dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
En el artículo 9 dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de los principios de los derechos internacionales aceptados por Colombia. Y para finalizar con los principios fundamentales, dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Los lenguajes dialécticos de los grupos étnicos que son también oficiales en sus territorios. A continuación encontraremos los derechos fundamentales, los cuales son importantes y necesarios para que las personas humanas cuenten con una vida digna, ya que el fin de todos estos derechos es la protección de la libertad, seguridad y la vida, la integridad física y moral de las personas. Los colombianos poseemos 23 derechos fundamentales, que van desde el artículo 11 hasta el artículo 41 de la Constitución Política. A continuación hablaremos de algunos de estos derechos fundamentales. En el artículo 11 encontramos el derecho a la vida y que no habrá pena de muerte. En el artículo 12 dice que nadie será sometido a desaparición forzada o a torturas ni a tratos inhumanos, o por consiguiente a desaparición forzada. En el artículo 13 dice que tenemos derecho a la igualdad. En el artículo 14 dice que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 15 dice que los derechos a la intimidad personal, familiar o un buen nombre. En el artículo 16 dice que tenemos derecho a la libertad de desarrollo, libre personalidad o limitación jurídica. En el siguiente artículo, en el artículo 18, dice que se garantiza la libertad de conciencia. La 19 dice que se garantiza la libertad de culto y dice que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión. En el artículo 20 habla sobre la libertad de expresión en cuanto a difundir nuestros pensamientos y opiniones. Eso quiere decir que podemos ser libres de hablar y de hablar en los medios de comunicación, como también formar algún medio de comunicación y decir y hablar de nuestras opiniones respecto a algún punto de vista de un tema, sin censura. En el artículo 21 dice que se garantiza el derecho a la honra y la señalará la forma de su protección, y la ley señalará la forma de su protección. En el artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber obligatorio de cumplimiento. En el artículo 23 dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y obtener pronta resolución. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer pliegos de petición y pues enviarlos a las entidades gubernamentales. En el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a transitar por el territorio colombiano, entrar y salir del país como lo requiera, con la limitación que exija la ley. En el artículo 25 habla sobre el derecho al trabajo, que este debe ser asequible a todos los ciudadanos sin que se pueda predicar ningún tipo de discriminación. Los empleados tienen derecho a un trabajo con condiciones dignas y justas. En el artículo 26, toda persona es libre de escoger su profesión u oficio, pero sin dañar o faltar a los derechos de otras personas. En el artículo 27 dice que los derechos a la libertad de enseñanza. Esto quiere decir que los docentes pueden enseñar, tienen libertad para enseñar y también que son responsables de su enseñanza, como también que los estudiantes tienen derecho a aprender libremente. En el artículo 28 dice que toda persona es libre. Nadie puede ser molestada en su persona o familia, ni reducida a prisión o arresto, ni detenido,
ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En el artículo 29 dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 30. Toda persona que está privada de su libertad cree estarlo ilegalmente tiene derecho al habeas corpus, en el cual tiene un plazo de 36 horas para ser respondido. En el artículo 31 dice que toda sentencia podrá ser apelada, salvo las excepciones que tenga la ley. En el artículo 32 dice que los delincuentes que sean sorprendidos en flagrancia pueden ser llevados por cualquier persona ante un juez. En el artículo 33 dice que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de su cónyuge o de su familia hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, en el artículo 35 dice que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. En el artículo 36 dice que se reconoce el derecho al asilo en los términos previstos en la ley. El artículo 37 habla y dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. En el artículo 38 dice que se garantiza el derecho a la libertad de asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. En el artículo 39 dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Y en el artículo 40 dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y ejercicio y control del poder político. En el artículo 40 hay 7 puntos en los cuales dice cómo podemos nosotros hacer efectivo este derecho. Dice que podemos elegir y ser elegidos. Dice que podemos tomar parte en elecciones, plebiscitos, reformados, consultas, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. También dice que podemos construir partidos, movimientos o agrupaciones políticas. También, bueno, dice que podemos revocar el mandato de los elegidos en los casos y en las formas que establezca la Constitución y la ley. Buenas tardes, a mí me correspondió el capítulo 2 que habla de los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución Política de Colombia del año 1991. Bueno, en este artículo hablaremos sobre la familia. Como bien sabemos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por la decisión libre de un hombre y de una mujer. En este caso, el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, pues la honra y la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, y cualquier forma de violencia en la familia es considerada destructiva de su armonía y de su unidad, y pues serán sancionados conforme a la ley. En este caso, la responsabilidad de los hijos, ya sean hijos dentro y fuera del matrimonio, son responsabilidad tanto para el padre como para la madre. Hablaremos también del matrimonio. El matrimonio tiene formas como la edad y la capacidad para contraerlo. Los deberes y los derechos de los cónyuges se ven la disolución de un vínculo. Se rigen por la ley civil. También se dice que los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por el divorcio, con arreglo a la ley civil. En este caso, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, pues la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en el matrimonio. Bueno, en esta parte hablaremos del menor de edad.
Como bien sabemos, los derechos fundamentales de los niños son la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Tener una buena alimentación equilibrada y corresponder con un nombre y una nacionalidad, pues es fundamental tener una familia y no ser separados de ella, pues el cuidado, el amor y la educación y la cultura y la recreación y la libre expresión de su opinión que le ofrece la familia es fundamental para que el niño desarrolle su capacidad emocional e intelectual. Los niños deberán ser protegidos contra toda forma de abandono, ya sea de violencia física o moral. Es prohibido que tengan un abuso o una explotación laboral o económica contra los niños. Pues la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar un desarrollo armónico e integral y en el ejercicio pleno de sus derechos. También hablaremos de la salud. En la salud tenemos que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos que van a cargo del Estado. Él debe garantizar a todas las personas el acceso al servicio de promoción, protección y recuperación de la salud, pues corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de este servicio a los habitantes para que tengan un saneamiento ambiental conforme a los principios de eficacia. Pues todas las personas tienen el deber de procurar un cuidado integral de su salud y de la salud de la comunidad. Bien, ahora tenemos la educación. En la educación tenemos que es un derecho fundamental para la persona, pues es un servicio público que tiene una función social. Con ello se busca que las personas tengan acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores que ofrece la cultura, pues la educación formará al colombiano en respecto a los derechos humanos, pues la paz y la democracia son prácticas para el trabajo y la recreación. Con esto se busca el mejoramiento cultural, científico y tecnológico para la protección del medio ambiente. En este caso, el Estado y la sociedad y la familia, obviamente, son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y que se debe comprender como mínimo un año en preescolar y 9 años en educación básica. También hablaremos de una vivienda digna, pues todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. Pues el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social para las personas que no la puedan adquirir, que vivan en estado de indigencia, pues hay sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución para estos programas de vivienda para que las personas colombianas puedan obtener una vivienda digna para ellos y para el resto de su familia. En este caso trataremos el trabajo. El trabajo son oportunidades para todas las personas, pues deben contar con una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo. Deben también de constar en este caso con una estabilidad de un empleo que sea remunerada en beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y las facultades para transigir y colisionar sobre los derechos que ofrece la ley. Una situación favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho es la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, pues ellos deben garantizar la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso que debe ser necesario para cada empleado. Si los empleados tienen a sus mujeres o a sus esposas, se les debe garantizar una maternidad y un trabajo menor para ellos para que puedan cumplir con las responsabilidades para sus esposas. El Estado debe garantizar el derecho de un pago oportuno y un reajuste periódico de las pensiones legales. También hablaremos en este artículo de la propiedad privada, donde la propiedad privada debe garantizar
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Cuando la aplicación de una ley es expedida por motivo de utilidad pública o de un interés social y resultasen en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, debe ser solucionado. El interés privado deberá ceder a los intereses del orden público y social, pues la propiedad es una función social que implica obligaciones. Entonces, como tal, tenemos que no puede ser inherente a una función ecológica. En este caso, el Estado debe protegerla y promover las formas asociativas y solidarias de la propiedad. En esta parte del artículo hablaremos de algo que es muy esencial para todas las personas, que es la recreación y el deporte. Pues se debe reconocer que es derecho de todas las personas ser parte de una recreación y de una práctica del deporte para aprovechar el tiempo libre, pues el Estado debe fomentar estas actividades e inspeccionarlas para que tengan organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deben ser democráticas para un buen desarrollo en la sociedad. También hablaremos de la producción de alimentos, pues la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Por tal defecto, se debe otorgar prioridad al desarrollo intelectual de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, entre otras, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y de adecuación de tierras. De igual manera, el Estado debe promover la investigación y la transferencia de la tecnología para la producción de alimentos y de materias primas de un origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad y no de disminuirla, pues son esenciales para la supervivencia del ciudadano. A continuación, daré paso a mi siguiente compañera para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, en este espacio les hablaré de los derechos colectivos y del ambiente. En los derechos colectivos tenemos 5 artículos, que el primero es artículo 78, en el cual nos dice que la ley regula el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y la prestación a la comunidad. Los responsables, de acuerdo a la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, para gozar de este derecho de la mejor manera. En el artículo 79, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad y de las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando para el logro de estos fines. El artículo 80 nos dice que el Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, la restauración o sustitución. Deberá prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará en otras naciones la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. En el artículo 81 tenemos que queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado
tiene que regular el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional. Por último, tenemos el artículo 82. Este es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Todas las entidades públicas participan en la plusvalía que genere su acción urbanística y regule la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano de defensa del interés común. Recuerda, cuida, respeta y valora. Gracias por su atención.